En las polvorientas calles del pequeño pueblo de Quillani, donde el aire cálido olía a especias y la vida se movía al ritmo pausado del río cercano, la tradición marcaba el destino de cada persona. Para una mujer, el destino siempre estaba escrito en el matrimonio, una unión que no siempre respondía a los deseos del corazón, sino a la necesidad de fortalecer alianzas, aumentar fortunas o asegurar la descendencia. Agua, sin embargo, nunca fue una mujer que aceptara las reglas sin cuestionarlas. Con 24 años, hermosa y brillante como la luz del sol que bañaba el pueblo, Agua se encontraba en el límite de lo que la sociedad consideraba aceptable. Su padre, un hombre respetado y de estirpe antigua, había concertado un matrimonio con Mabula, el hombre más poderoso del pueblo, un comerciante de manos duras y corazón frío. Pero Agua, cuyo espíritu indomable la había caracterizado desde niña, no podía soportar la idea de someterse a un hombre que veía a las personas como piezas de ajedrez en un juego de poder. Cada vez que miraba a Mabula, sentía un frío que le recorría la espalda y su piel se erizaba ante la idea de una vida a su lado. El tiempo corría en su contra. Pronto, cumpliría 25 años, la edad en la que toda mujer debía estar casada, o de lo contrario, su padre tendría el derecho de entregarla a quien quisiera, y Mabula ya había hecho saber que la deseaba como esposa. Era una mañana como cualquier otra, pero para Agua, el peso del destino se hacía insoportable. Caminaba por el mercado, buscando un escape mental de la prisión invisible que la rodeaba. Su mente estaba inquieta, llena de pensamientos sobre cómo podría escapar de aquel destino. Fue entonces cuando escuchó la voz de un anciano, arrugado por el tiempo, que hablaba con otra mujer. El hombre lloraba, lamentándose por el futuro de un niño huérfano, un pequeño que había perdido a sus padres en un accidente reciente y que nadie en el pueblo quería adoptar. Su tristeza resonó profundamente en el corazón de Agua, pero no por la razón que cualquiera habría imaginado. En un instante, una idea brillante y desesperada cruzó por su mente. ¿Y si ella fingía tener un hijo? ¿Y si se presentaba ante la sociedad como una viuda, como una mujer que ya había sido amada y que ahora solo deseaba criar a su hijo en paz? En su desesperación por evitar a Mabula, Agua trazó rápidamente un plan en su mente, uno que no estaba exento de riesgo, pero que podría darle la libertad que tanto anhelaba. Si conseguía que el pueblo creyera en su historia, Mabula no tendría derecho a reclamarla, y ella podría seguir con su vida lejos de las cadenas del matrimonio forzado. La misma tarde, Agua se dirigió hacia la casa del anciano, donde conoció al niño, Niasi, un pequeño de ojos grandes y llenos de tristeza. Él no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero cuando Agua le tendió la mano, una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. Agua le prometió que le daría un hogar, aunque solo fuera temporal. Mientras tanto, también buscó la ayuda de Kobi, un amigo de la infancia que, aunque humilde, siempre había sido leal. Agua sabía que podía confiar en él para interpretar el papel de su esposo fallecido. Kobi, siempre cautivado por la belleza y la determinación de Agua, aceptó el plan, aunque en su corazón este juego de mentiras despertaba sentimientos que él prefería no reconocer. ¿Podrá Agua ocultar su secreto a todo el mundo? ¿Se quedará Mabula al margen? Dale like al video y suscríbete para descubrir todas las incógnitas de esta increíble historia. El plan estaba en marcha. Agua presentó a Niasi como su hijo y contó la historia de su matrimonio secreto con Kobi, quien, según la versión, había muerto trágicamente en un accidente, dejándola viuda. El pueblo, siempre ávido de novedades, pronto aceptó la versión. Algunos la miraban con lástima, otros con respeto, pues una viuda con un hijo recibía un trato especial, casi sagrado. Mabula, sin embargo, no se convenció tan fácilmente. Aunque la historia de Agua se extendía por el pueblo, él no creía del todo que ella hubiera estado casada. Pero, al menos por el momento, no tenía pruebas para contradecirla. Agua, aliviada por el éxito inicial de su plan, comenzó a vivir una vida tranquila junto a Niasi y Kobi. El niño, que al principio estaba retraído y asustado, pronto se fue abriendo a Agua. Ella, que nunca había considerado ser madre, comenzó a desarrollar un cariño genuino por él. Lo cuidaba como si fuera su propio hijo, y con el paso de los días,
El lazo entre ellos se fortalecía. Por su parte, Koby, aunque sabía que todo era una farsa, se encontraba cada vez más atraído por Agua. Sus sentimientos, que antes eran los de un amigo leal, comenzaron a transformarse en algo más profundo, algo que él sabía que no podía admitir, al menos no mientras la farsa continuara. A medida que las semanas pasaban, la vida de Agua parecía estabilizarse. El pueblo comenzaba a aceptar su historia como un hecho. Niasi se integraba poco a poco en su vida, y Agua se acostumbraba a su papel de madre. Aunque todo había empezado como una mentira para escapar del matrimonio con Mabula, Agua se encontraba cada vez más cómoda con su nueva vida. Pero el destino no estaba dispuesto a dejarla descansar. Mabula, insatisfecho y resentido por haber perdido a Agua, seguía buscando maneras de descubrir la verdad. Mabula era un hombre que no aceptaba la derrota fácilmente. Durante semanas observó a Agua, buscando grietas en su historia, cualquier pequeño detalle que pudiera usar en su contra. Su desconfianza no había desaparecido, y aunque el pueblo ya había aceptado la versión de Agua, él seguía convencido de que todo era una farsa. Decidido a desenmascararla, Mabula comenzó a seguir a Koby, sospechando que el supuesto esposo fallecido aún estaba muy vivo y tenía un papel más importante en la vida de Agua del que se decía. Mientras tanto, Agua no podía ignorar el creciente vínculo entre ella y Koby. Él había estado a su lado desde el principio, apoyándola en cada paso, y poco a poco, algo más profundo comenzó a florecer entre ellos. Koby, por su parte, luchaba con sus sentimientos. Sabía que todo era una mentira, pero no podía evitar enamorarse de la mujer fuerte y decidida que Agua era. En su mente, el juego de la farsa se volvía cada vez más difícil de soportar, pero temía que, si confesaba sus sentimientos, podría perder a Agua para siempre. Niasi, ajeno a las complejidades de la situación, comenzó a ver a Agua y Koby como su verdadera familia. Aunque nunca había conocido a sus padres biológicos, en su joven corazón había encontrado el hogar que tanto anhelaba. Agua se preocupaba por él, lo alimentaba, lo consolaba cuando tenía pesadillas y le daba el cariño que siempre había deseado. Para Niasi, Koby era un padre amoroso, alguien que jugaba con él y lo protegía, pero la sombra de Mabula seguía acechando. Un día, mientras Agua caminaba por el mercado, una figura conocida apareció ante ella. Era Mabula, con una sonrisa fría y calculadora que la hacía estremecer. Él le dejó saber que había estado investigando su historia y que no iba a detenerse hasta descubrir la verdad. Con una voz cargada de amenaza, le dijo que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y cuando eso sucediera, nadie podría salvarla de su destino. Mabula es un ser despreciable y retorcido. No parará hasta descubrir el secreto de Agua y hacerla suya. ¿Cómo crees que acabará la historia? Déjamelo en los comentarios, Agua. Aunque aterrorizada por las palabras de Mabula, mantuvo la compostura. Sabía que el peligro era real, pero no iba a permitir que su plan, que hasta ahora había funcionado, se desmoronara tan fácilmente. Sin embargo, la advertencia de Mabula la dejó con una inquietud creciente. Sabía que el tiempo para su farsa se agotaba. Tras el inquietante encuentro con Mabula, Agua se sintió más atrapada que nunca. Aunque el plan había funcionado hasta ahora, el peligro estaba cada vez más cerca, acechando como una tormenta inminente. Agua sabía que, si Mabula conseguía desvelar la verdad, su vida y la de Niasi se desmoronarían. Mientras caminaba de vuelta a casa, las palabras del comerciante resonaban en su mente. La verdad saldrá a la luz. Pero Agua no estaba dispuesta a rendirse. Si había aprendido algo en la vida, era que las luchas más duras eran las que valían la pena. Esa misma noche, Agua se sentó en la pequeña cabaña que compartía con Niasi y Koby. Mientras observaba al niño dormir, su corazón se llenó de una mezcla de amor y desesperación. Lo que había comenzado como un simple plan para evitar el matrimonio, se había convertido en algo mucho más profundo. Niasi la necesitaba y ahora ella también lo necesitaba a él. Agua sabía que no solo se trataba de salvarse a sí misma, sino también de proteger al niño y a Koby, quien había sido su roca durante todo este tiempo. Mientras tanto, Koby no podía ignorar más sus sentimientos. Sentado al lado de la hoguera, sus pensamientos giraban en torno a Agua. Sabía que su amor por ella había crecido más allá de lo que alguna vez imaginó. Lo que había comenzado como una simple ayuda a su amiga de la infancia
se había transformado en un sentimiento profundo e innegable. Pero Kobe también era consciente de que todo estaba basado en una mentira, y esa mentira estaba a punto de desmoronarse. Los días pasaban, y Mabula intensificaba su investigación. Convenció a algunos aldeanos para que espiaran a Agua y Kobe. Quería descubrir cualquier detalle que lo ayudara a desenmascarar la farsa. Durante una de esas vigilancias, uno de sus espías vio a Kobe entrando y saliendo de la casa de Agua con demasiada frecuencia. Los rumores comenzaron a correr por el pueblo. ¿Acaso el supuesto esposo fallecido estaba vivo? Mabula finalmente tuvo la evidencia que necesitaba. Una tarde, acompañado por varios hombres del pueblo, Mabula llegó a la casa de Agua. Con voz autoritaria, exigió respuestas. El pueblo, que había creído en la historia de la viuda y su hijo, comenzó a dudar. La escena fue tensa. Mabula, con una sonrisa triunfante, le dijo a Agua que la había descubierto, que había mentido a todos. Se dirigió a la multitud y dijo que Kobe no era un esposo muerto, sino un impostor, y que Niazi no era su hijo. Agua, enfrentada a la realidad de que su mentira estaba a punto de ser revelada, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Pero antes de que Mabula pudiera continuar, Kobe, quien había estado observando desde un rincón, dio un paso al frente. Con una voz firme y decidida, Kobe confesó que, aunque el plan había sido un montaje, su amor por Agua era real. Ante la sorpresa de todos, Kobe reveló que había querido proteger a Agua del destino cruel que le esperaba con Mabula. Su voz resonaba en el aire, y los aldeanos, que habían venido a juzgar, comenzaron a escuchar con atención. Agua, en ese momento, miró a Kobe y comprendió la magnitud de lo que él estaba haciendo por ella. Durante semanas, habían vivido en la mentira, pero ahora, en medio de la tormenta, la verdad surgía de una manera inesperada. El corazón de Agua, que siempre había sido fuerte y resistente, comenzó a ablandarse. En los ojos de Kobe vio algo que nunca había visto en ningún otro hombre. Un amor puro, sin pretensiones, un amor que había florecido a pesar de las circunstancias. Mientras Kobe hablaba, el pueblo, que había estado dudando, comenzó a inclinarse hacia su favor. La sinceridad de sus palabras, la fuerza de sus sentimientos, conmovieron a los presentes. Mabula, furioso por haber perdido el control de la situación, intentó interrumpir, pero la multitud ya no le prestaba atención. Agua, tomada por la mano de Kobe, decidió hacer lo impensable: enfrentar a Mabula directamente. Con una voz calmada pero firme, Agua declaró que, aunque su plan había comenzado como una mentira, la vida que había construido con Niazi y Kobe era ahora su verdad. Dijo que ya no temía a Mabula ni a las antiguas tradiciones que intentaban someterla. El pueblo, al ver la valentía de Agua, comenzó a cambiar de opinión. Las mujeres, especialmente, se sintieron inspiradas por su coraje. Mabula, viendo que su poder sobre el pueblo se desvanecía, hizo un último intento por retomar el control. Mabula, en un arrebato de ira, intentó usar la fuerza para llevarse a Agua, pero Kobe intervino, protegiéndola. En un enfrentamiento físico que dejó a todos en vilo, Kobe demostró su determinación de defender a la mujer que amaba. Finalmente, los aldeanos, viendo la maldad de Mabula, lo desterraron del pueblo, poniendo fin a su reinado de terror. Con Mabula fuera de escena, Agua, Kobe y Niazi pudieron respirar aliviados, pero aunque la amenaza había desaparecido, Agua sabía que aún debía enfrentarse a sus propios sentimientos. Durante semanas, había luchado contra la realidad de lo que sentía por Kobe, pero ahora, con la verdad expuesta, ya no podía ocultarlo más. Agua, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su corazón se abriera completamente. Los días que siguieron fueron de paz y reconstrucción. Agua, Kobe y Niazi comenzaron una vida juntos, ya no como parte de una farsa, sino como una familia real. Aunque su relación había comenzado con mentiras, lo que habían construido juntos era más fuerte que cualquier verdad. Kobe, que siempre había amado a Agua en silencio, ahora podía expresarlo libremente. Y Agua, quien había jurado nunca someterse a un matrimonio forzado, descubrió que el verdadero amor no era una cadena, sino una liberación. El pueblo, que había sido testigo de la caída de Mabula, comenzó a ver a Agua y Kobe de una manera diferente. Ya no eran los personajes de una farsa,
sino ejemplos de amor verdadero y coraje. Niasi, el niño huérfano que había sido alquilado como parte de un plan desesperado, ahora tenía un hogar de verdad. Aunque no eran sus padres biológicos, Agua y Kobi lo amaban como si lo fueran, y él los amaba a ellos. La historia de Agua, Kobi y Niasi se convirtió en una leyenda en el pueblo de Kishani. La gente la contaba no como un ejemplo de engaño, sino como una historia de redención, amor y familia. Lo que comenzó como una mentira para escapar de un destino oscuro, se transformó en una verdad más poderosa que cualquier tradición. Agua, quien había desafiado las normas de su sociedad, encontró en el amor verdadero la libertad que tanto anhelaba. Esta vez el destino y la suerte han jugado un papel importante en la historia de Agua, pero en el resto del mundo no hay tantas mujeres con la misma suerte y son forzadas a casarse con hombres que ni siquiera conocen. Si quieres escuchar más historias increíbles, no te olvides de suscribirte y darle like.